Bienvenidos estudiantes a un tutorial más del módulo de su proceso de graduación. Vamos a ver en este tutorial los principios de la gestión integral del riesgo basados en la ISO 31000-2018. Para empezar, vamos a reconceptualizar el riesgo, que ya lo hemos venido mencionando en los tutoriales anteriores. Recordemos que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, es decir, lo que no sabemos que puede pasar y que, dado las amenazas y vulnerabilidades internas, podría alejarnos o dificultarnos el alcance de nuestros objetivos. En dicho sentido, el riesgo, bajo el cambio de definición que se hizo en la evolución de la gestión de riesgos, antes se decía que era la posibilidad o probabilidad de pérdida. No obstante, las nuevas buenas prácticas nos lo definen como esa incertidumbre de los objetivos. ¿Y cuál es ese efecto de la incertidumbre? El efecto puede ser en dos sentidos. Podemos tener resultados positivos sobre los objetivos o resultados negativos. La idea del riesgo adicional en los nuevos frameworks o marcos de referencia lo conceptualiza que no solo tiene que ver con amenazas, sino también con oportunidades, porque un riesgo también es el desaprovechamiento de oportunidades, de ser los primeros o los pioneros, de entrar a mercados y obtener mayores utilidades, de, por ejemplo, oportunidades de negocios. Imaginémonos como ejemplo en una empresa el departamento de compras. Existe el riesgo que si el personal no está cotizando periódicamente, evaluando oportunidades de negocio de aquellas materias primas que son un costo de producción directo fuerte para nuestro negocio, no están continuamente viendo los precios hacia afuera, si sube, si baja el mercado, si hay descuentos especiales o negociando, también puede ser un riesgo porque podemos desaprovechar bajas de precios o negociaciones que nos hagan mejor eficiencia en el costeo. Y eso es un desaprovechamiento que incluso difícil de cuantificar y medir, pero existente y latente en muchas empresas. Entonces el riesgo reconceptualizado no solo es la amenaza, sino el desaprovechamiento también de oportunidades positivas que no estamos tomándolas en nuestro hacer. Para hablar de los principios de la gestión de riesgo, vamos a entender también un poco la evolución de los últimos periodos que tuvo la ISO 31000. Si ustedes recuerdan, los principios de la gestión de riesgo se establecían, eran 11, como el primer principio, la creación de valor. Y me voy a detener aquí entre los demás principios a recordarles que bajo esa ISO previa, la creación de valor era uno de los principios. No obstante, la nueva versión de la ISO 31000-2018 pone a la creación, protección y mejora del valor como el centro de los principios. Es decir, es un efecto resultante de la buena aplicabilidad del resto de principios que pasaron a ser 8 principios. En ese sentido, y tal como hemos venido exponiendo en los tutoriales anteriores, es la creación de valor la búsqueda final que nos permite el logro de los objetivos. Como hemos venido diciendo en los tutoriales anteriores, es a través de la creación de valor que logramos la sostenibilidad empresarial. ¿Cuáles son los principios? El primero es que sea parte integral de todos los procesos de la organización. La gestión de riesgos no es una dependencia solo de una unidad o de un responsable o de un grupo de responsables. La gestión de riesgos, primero, es un proceso estratégico y segundo, es transversal y sistémico en cada una de las personas. Si recordamos un poco lo que hemos estado viendo de control interno y alineado a la gestión de riesgos, todos los puestos de la organización tienen la responsabilidad como primer línea de defensa de adherir la prevención de los riesgos en cada uno de los actuarios que ejercen roles y funciones. El segundo principio es que la gestión de riesgos es estructurada y oportuna, hablando de estructurada en que tiene metodologías, en que los riesgos están claramente identificados y en que conocerlos y definir los apetitos de riesgos es un tema también de oportunidad, que es como lo que estábamos comentando en el concepto. No solo es del lado de las amenazas, es del lado de las oportunidades. La gestión de riesgos se adapta a los contextos y a los perfiles de riesgos.
La fórmula perfecta para gestionar los riesgos depende de la tropicalización que logremos hacer para cada una de las empresas. Por mucho que estemos en un mismo sector en una empresa, recuerden que el riesgo se alimenta de lo que son las vulnerabilidades o capacidades internas y las amenazas o factores externos. Y dado eso, no todos tenemos la misma capacidad empresarial y tampoco, aunque estemos operando en las mismas líneas de negocios, nuestras fortalezas y debilidades o las amenazas y oportunidades son y pueden ser bastante diferentes. Por ende, la gestión de riesgo debe adaptarse al contexto y a los perfiles. Pero no solamente a la empresa. Cuando hablamos de adaptarse al contexto, y vamos a verlo luego en el proceso de gestión integral del riesgo, que es el primer paso, el establecer el contexto, veamos actualmente la situación COVID-19. Hay una adaptación. Los modelos actuales que traíamos de gestión de riesgos o de riesgos identificados nos han venido a dar vuelta en este momento y nos exigen una adaptabilidad inmediata a este contexto, darle vuelta a nuestra gestión. ¿Por qué? Porque actualmente hay riesgos más críticos. El más crítico se ha hecho el riesgo biológico y significa designar recursos inmediatos para la contención del riesgo biológico, como que los protocolos de ingreso de personales y clientes a nuestras agencias, a nuestras oficinas, a nuestras subsidiarias, ya que deben de entrar obligatoriamente con mascarilla, la disposición de herramientas de soporte como pueden ser dispensadores de alcohol gel, puertas que se abren fáciles o puertas electrónicas, quitar sistemas de huella porque ya los limita por el tema de contagio. Entonces ustedes ven, dado el contexto COVID, nos ha exigido una adaptabilidad. Ahora, ¿qué significa entonces esto? Que la gestión de riesgos debe ser adaptativa y en constante cambio y reactualización bajo el contexto al que se está exponiendo la empresa. El cuarto principio es que debe ser inclusivo, transparente y participativo. Y aquí vamos a hablar en el tema de inclusión, transparencia y participación a los grupos de interés. La gestión de riesgos tiene que incluir todas las perspectivas de los grupos de interés y el hacer, tanto de aquellos que directamente participan del proceso, como son las cadenas de valor o cadenas de suministro, pero también hacia afuera de nuestros stakeholders, ya que yo no puedo limitarme a riesgos dentro de la empresa sin entender los riesgos de lo que está pasando allá afuera con mi grupo de interés, que pueden ser accionistas, público en general, los medios de comunicación, entre otros. El quinto principio es que la gestión de riesgo es dinámica, es iterativa y responde a los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que los riesgos son dinámicos y evolucionan de repente de una forma exponencial. La fórmula típica que hemos visto de riesgos, y vamos a verlo más ampliamente en las siguientes semanas cuando veamos la valoración de los riesgos, normalmente un riesgo se valora entre impacto por probabilidad. Y la probabilidad nace de ese mix entre qué tan vulnerable soy y cuántas amenazas estoy expuesta. Pero existen otros factores y otras fórmulas un poco más complejas de valorar los riesgos. Por ejemplo, la velocidad del riesgo. Este tema del riesgo biológico de la pandemia COVID-19 ha venido a fortalecer el concepto de algunas valoraciones de riesgo, porque no solo es probabilidad e impacto, sino que la velocidad con la que un riesgo se despliega es crítica. Y tenemos otro por allá que es la persistencia también. ¿Qué tanto el riesgo se mantiene? ¿Cuánto aguantamos nosotros controlando o deteniendo el riesgo o expuestos al riesgo? Pues hay diferentes valoraciones, pero lo que es un hecho es que es dinámico, iterativo y responde a los cambios. La evaluación de riesgos debe ser constante y por ende, una de las principales herramientas es generar sistemas de alerta temprana que nos anticipen hasta donde sea posible y que nuestros sistemas de evaluación de riesgos sean actualizados periódicamente. Principio, el sexto es mejor información disponible. Cuando nos referimos a la mejor información disponible, recordemos que la información nos sirve desde el gobierno corporativo para la adecuada toma de decisiones, una toma de decisiones que debe ser oportuna. Y además que la información, recordemos que habíamos hablado de tres aspectos: cómo se genera, de manera que sea íntegra, exacta, completa; el uso que le damos para la toma de decisiones y requeremos ahí la disponibilidad, o sea, que esté oportuna en el tiempo adecuado para que nuestras decisiones sean tomadas en el plazo idóneo de que sean estas efectivas. Y finalmente, cómo la controlamos y custodiamos y aseguramos que solo esté al alcance del personal. En ese sentido,
La mejor información disponible es necesaria y como parte del sistema de control interno, nace aquí la exigibilidad para el buen gobierno corporativo y por ende para la gestión de riesgos de lo que es el sistema de información gerencial o sistema de información en general para una empresa. ¿Cómo tenemos nosotros dashboard, indicadores, reportería, monitoreo y control necesario que nace desde el gobierno corporativo y lo requiere la gestión de riesgos para estar continuamente informados? El séptimo principio es que la gestión de riesgos integra el factor humano y cultural. Uno de los tipos de riesgos es el riesgo operacional y el riesgo operacional tiene 4 factores: personas, tecnologías de la información y comunicación, procesos y amenazas externas o desastres naturales. En ese sentido, el factor personas es el más crítico de todos, porque nosotros transversalmente como colaboradores o parte de una empresa en cualquiera de los órganos de gobierno o decisión, estamos transversalmente en todas las acciones de la empresa. Y en ese sentido, integración del factor humano y cultural es crítico en 2 aspectos. El primero es el ambiente de control de una empresa que lo establece su cultura. Y al hablar de cultura es la suma de todos los comportamientos, sistemas de valores y hacer de cada uno de los empleados o miembros de una organización en todos los niveles. Y el segundo componente o ámbito del factor humano y cultural es las decisiones que tomamos, nuestras perspectivas de decisión, nuestro background y know-how y también cómo nosotros tenemos un sistema de control interno propio en autogestionarnos, autocontrolarnos y autorregularnos. La ausencia en cada uno de los colaboradores de un sistema de control interno adecuado y adherido en su hacer expone un alto riesgo. Algunas de las crisis han salido únicamente por la decisión de una persona de omitir, negligencia, desconocer o actuar premeditadamente contra la empresa. Y finalmente, el último principio es que facilita la mejora continua de la organización. ¿En qué sentido? La mejora continua, bien establecida, una priorización de aquellas estrategias, tácticas y operativas que son las que soportan los objetivos estratégicos, es lo mejor que podemos hacer en la institución. Y aquí la gestión de riesgos es un eslabón de la mejora continua, porque va a ser una mejora continua puntualizada a donde se necesita mejorar con mayor énfasis para lograr los objetivos estratégicos. ¿Qué tal si nosotros tenemos implementados la gestión por procesos o por ende el sistema de mejora continua? Y andamos haciendo auditorías de calidad, revisando observaciones, reprocesos, la merma que se genera, fallas operativas, pero no estamos atacando riesgos, solo atacando un paso a paso, un procedimiento, lo que está documentado. No obstante, si nosotros alineamos esa gestión o sistema de mejora continua a la gestión de riesgos, los hallazgos, observaciones o no conformidades, como le llama la ISO 9001 al tema de mejora continua, van a ser atinadas a mitigación de riesgos, pero riesgos enfocados a lo que nos aleja del logro de los objetivos estratégicos o nos limita al logro de los mismos. En ese sentido, la gestión de riesgo es crítica para la mejora continua y su alineamiento y empuje hacia esa mejora es sustancial al implementar nosotros estos principios de gestión de riesgos. Podrás ver una presentación en el aula virtual que te ampliará sobre cada uno de los 8 principios y un paper adicional que los contiene a detalle. Gracias.